bastantes batallas, han sido un año y medio donde el Señor me ha tenido en la mesa. Y pues le voy a hablar de eso en esta noche. Le voy a hablar de las vasijas y le voy a hablar del alfarero en esta noche. Amén. Doy gracias al Señor por todas las cosas, por las cosas buenas y también por los procesos y por los quebrantos. Porque los procesos y los quebrantos nos acercan a ser ese producto final que Dios quiere que seamos. Amén. Y sin proceso no hay revelación, no hay unción y no hay crecimiento espiritual y no hay bendición. Sin proceso no habrá milagros. ¿Eh? Cuando pasamos por un proceso, el proceso es la oportunidad para que Dios se manifieste con un milagro en nuestra vida. Y en este año y medio yo he visto muchos milagros, he visto muchas situaciones que aunque han sido difíciles, he visto también la mano del Señor. Y por eso en esta noche puedo estar aquí para traerles una palabra de bendición, una palabra de aliento, una palabra de vida, una palabra de revelación, para que podamos entender el para qué estamos en esa mesa del alfarero. ¿Cuál es el propósito? Amén. ¿Cuántos hoy pueden pensar por un segundo y en lo que han transcurrido con el Señor entender que no son los mismos? Dios ha hecho grandes cosas hasta el día de hoy con nosotros, pero todavía el Señor no ha terminado. Entonces es importante entender lo que dice la palabra. La Biblia dice que en el mundo vamos a tener aflicciones. Las vamos a tener, lo dice la palabra. Pero la palabra no se queda allí. Dice que no temamos porque Él ha vencido al mundo y esa es nuestra fe. Amén. Gloria al Rey. Padre, en esta noche te doy gracias, Espíritu Santo. Te doy gracias por inquietarme para llegar hasta Coamo, hasta llegar a este lugar, a esta casa de Dios. Señor, te doy gracias por prestarme a mis hijos, a Héctor y a María, que son locos de Dios, que te han creído, Señor, pero sobre todo que han obedecido la voz de tu Espíritu Santo para hacer tu voluntad. Señor, te doy gracias por lo que harás en los próximos meses en la vida de mis hijos. Te doy gracias por lo que harás en los próximos meses en este ministerio, porque viene ensanchamiento en el nombre de Jesús. La palabra que tú me entregaste, amado Rey, en enero de 2016 fue: extiende las estacas de tu territorio. Y declaramos que esa palabra es para este lugar también. Ellos ya se ensancharon, se movieron de un lugar a otro. Estamos justo en la mitad del año, Padre. No ha terminado el año, estamos justo en la mitad. Y yo declaro en el nombre poderoso de Jesús y profetizo que de aquí a diciembre apenas van a poder estar en este lugar. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. La gloria, la honra y la alabanza te la vamos a entregar siempre a ti, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vengo a hablarte en esta noche de las vasijas. Voy a decirte que yo en muchas ocasiones, yo he predicado muchos mensajes acerca del alfarero, pero nunca había predicado un mensaje como este. ¿Cuántos saben que usted lee la palabra hoy y Dios le habla? Pero pasan unos meses y usted lee la misma palabra y Dios le dice otra revelación. Pues así me pasó con este mensaje. Fue un mensaje prácticamente dictado por el Espíritu Santo. Hay mensajes que nosotros los que predicamos la palabra, hay momentos que tenemos que rebuscar un poquito, que nos da un poquito de trabajo encontrar la palabra y el mensaje. Pero este mensaje que el Señor me entregó, lo compartí el jueves pasado en una casa, y el Señor me dijo: quiero que lleve ese mensaje a Coamo. Y fue un mensaje que cuando yo comencé a rebuscar, aquello fluyó, y el Señor me entregó nuevas revelaciones a través de esta palabra, y la quiero compartir con ustedes en esta noche. Amén. Le puse por mensaje, por título al mensaje: creados para ser vasijas de honra. Amén. Para eso nos creó el Señor. Nos creó para ser vasijas de honra. Si nos vamos a la historia, en el tiempo antiguo, en Jerusalén, en aquellos tiempos, lo único que aquellas personas utilizaban eran vasijas de barro. No es como ahora, nosotros tenemos Tupperware, tenemos Robert May,
tenemos plástico, tenemos cristal, ¿verdad? Ellos solamente utilizaban vasijas que eran de barro. No utilizaban otra cosa, porque no había otra cosa que no fueran vasijas de barro, por lo que tenían mucho trabajo. Habían diferentes tipos de vasijas en las casas. Sí, diferentes tipos de vasijas. Vamos a compartir primero la palabra del Señor que habla del alfarero, que está en Jeremías capítulo 18. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 8. Cuando la tenga me dicen amén. Jeremías 18, del 1 al 8. ¿La tienen, iglesia? Amén. Así dice la poderosa palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino a Jeremías. O sea, Dios le habló a quién? A Jeremías el profeta. Y le dio una instrucción a Jeremías. Le dijo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. ¿Por qué Dios le dijo eso a Jeremías? Jeremías estaba viviendo un tiempo difícil. Yo creo que es un tiempo muy parecido al que nosotros estamos viviendo hoy. Jeremías estaba viviendo un tiempo de apostasía, un tiempo de mucho pecado, un tiempo bien fuerte, como el que estamos viviendo nosotros en este tiempo. ¿Cuántos han visto las noticias de los últimos días? Francia, Turquía. Yo creo que en lo que yo llevo de vida, yo nunca he visto unas noticias como esta. Nunca habíamos visto tantos actos, ¿verdad?, tan trágicos en los países. Ni nunca se había levantado organizaciones como las que hay hoy en día como ISIS. Eso nunca lo habíamos visto. Estos son señales de los últimos tiempos. Pero el tiempo que le tocó vivir a Jeremías era un tiempo muy parecido. Y Jeremías es conocido como el profeta llorón. Jeremías siempre estaba llorando, parándose en la brecha, llorando por el pueblo, intercediendo por el pueblo, y le hacía muchas preguntas al Señor. Y en una de esas preguntas que Jeremías le hizo al Señor, de allí nació esta porción bíblica de Jeremías capítulo 18, y vamos a ver qué fue lo que le dijo el Señor a Jeremías. Le dijo, levántate. En esta noche el Señor nos dice a ti y a mí, levántate. Levántate. Levántate y vete a la casa del alfarero. Y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Para edificar y para plantar. Fíjense lo que dice la palabra. El Señor puede cambiar de manera de pensar en un instante. Lo único que necesitamos es que un pueblo entre a arrepentimiento, que un pueblo entre a humillación. Y Dios tiene la capacidad entonces de transformar un pueblo, un país, una nación. Amén. Él tiene ese poder. Amén. Él le decía, hay vasos escogidos, hay vasos limpios, hay vasos quebrantados, hay vasos de deshonra y hay vasos de ira. Hay 7 tipos de vasijas dentro de la casa del Señor. Yo no sé si tú has meditado en esto, pero yo siempre pensaba en vasijas y pensaba en una sola vasija.
casa hay 7 tipos de vasijas. Vamos a comenzar hablando de la vasija de honra. La vasija de honra. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2. Porque quiero demostrarte que dentro de la casa hay diferentes tipos de vasijas. Gloria a Dios. 2 de Timoteo, capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 20 al 21. Dice la palabra, pero en una casa grande, ¿dónde estamos? En una casa grande, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque donde Dios está hay grandeza. Amén. Y esto es una casa grande. Amén. Porque Él está. Amén. Y dice, pero en una casa grande no hay solamente utensilios de oro y de plata, sino que también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hay instrucciones. Dice allí que dentro de la casa hay vasos de honra, pero lo dice claramente, también hay vasos viles, de deshonra. Eso me acuerda la porción donde dice que el trigo y la cizaña crecerán juntos. O sea, en una casa hay diferentes tipos de vasijas. Las hay honrosas, dice la palabra, pero también las hay otras para usos viles. O sea, vasijas de deshonra. Dios es el creador, Él es el alfarero, ¿verdad? Él es el alfarero. Y Él es el que nos da la forma. Y Él nos ha escogido y nos ha separado para que seamos útiles y estemos dispuestos para toda buena obra. Nosotros estamos aquí esta noche voluntariamente. Nadie nos ha obligado a seguir al Señor. Hemos dicho, el Señor nos señaló con su dedo santo y dijo, vasija de honra, vasija de honra, vasija de honra, vasija de honra. Y nosotros lo hemos creído y hemos dicho, ok Señor, voy a seguirte, voy a caminar detrás de ti. Amén. En el tiempo antiguo, frente a las casas, estaban las vasijas de honra. ¿Qué eran las vasijas de honra? Esas vasijas eran aquellas vasijas que estaban llenas de agua limpia. Y todo aquel que llegaba a la casa o pasaba por el frente de la casa y tenía sed, se le daba de esa agua. Esas vasijas bien bonitas, ¿cómo se lo pueden imaginar? Vasijas muy lindas, con sus mangos, muy bien formaditas, llenas de agua limpia. Esas vasijas de honra en aquel tiempo estaban frente a las casas humildes, tanto en las casas humildes como la gente era adinerada. Todas las casas tenían que tener esas vasijas de honra frente a la casa. Amén. Y llevaban agua fresca, agua limpia. Amén. Juan capítulo 7 dice, nos cuenta que en el último día de las fiestas de los tabernáculos, allí estaba Jesús. Y cuando estaban esas fiestas de los tabernáculos, llegaban miles y miles de personas. Esas personas llegaban con los animales que iban a sacrificar y todo el asunto, había basura, había de todo. Imagínense, miles de personas ahí caminando. Pero al final de la fiesta de los tabernáculos, la gente tomaba las vasijas de honra y las esparcía para limpiar toda aquella suciedad que había al final de la fiesta. ¿Ven? Ellos venían y la esparcían. Dice que había tantas vasijas de honra que se derramaban, que el agua le llegaba a los tobillos de las personas que estaban allí, de tantas vasijas. Y en esa fiesta Jesús se levantó y dijo algo. Jesús se levantó y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque Él es esa fuente de agua viva que la cual nosotros tomamos jamás tendremos sed. ¿Amén? Y Él sabía que esa era la última fiesta donde Él iba a estar participando antes de su venida. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Esa agua que fue derramada en esa última fiesta también tipifica el agua del Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo de Dios,
Es una agua viva que se mueve dentro de nosotros, que nos limpia. Amén. Esa agua es poderosa. Eso lo experimentamos ahorita en la oración. Experimentamos esa agua. Experimentamos ese mover. Amén. Gracias a Dios. Y damos gracias al Señor por su Espíritu Santo, porque Él limpia nuestra vasija para convertirla en una vasija de honra. ¿Amén? Gloria al Rey. Gloria al Rey. En la casa de Dios hay vasos de honra. En la iglesia. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son esas vasijas de honra que el Señor desea ver y que el Señor necesita dentro de la casa? Esas vasijas de honra simbolizan aquel hombre o aquella mujer que diariamente leen y meditan la palabra del Señor, que se llenan de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que cuando alguien llega, ya sea a la iglesia, al lugar donde trabajas, en la farmacia, en el supermercado, cuando alguien venga con sed, tú puedas darle de beber a esa persona. Y esto es más que una palabra aprendida. Cuando tú todos los días trabajas con el Espíritu Santo, Él te va a llenar de agua fresca. Entonces, cuando venga alguien con esa necesidad, o entra una llamada telefónica, ¿a cuántas veces usted le ha llegado una llamada telefónica que no es para usted? Y usted identifica, usted puede identificar que usted puede ser vasija de honra para darle de beber a esa persona que le esté llamando. Usted sabe que un Dios te bendiga puede cambiar la vida de alguien, puede cambiar una decisión. Un Dios te bendiga. Entonces, el Señor espera de esas vasijas de honra que estén listas, que estén llenitas. Tenemos que estar llenitos ¿cuándo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, esa vasija de honra es esa vasija de agua fresca que está disponible todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Ven? Y eso no es tan fácil, pastor. Suena bonito. Pero vamos a seguir viendo las otras vasijas. Porque en esta noche vamos a identificar cómo está nuestra vasija. Este mensaje es un mensaje personal, es un mensaje íntimo entre tú y Dios, para identificar cómo estás. Porque dijimos al principio que Él es el ¿qué? Él es el alfarero, Él es el que da forma a nuestra vasija. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Jesús un día pasó por Samaria. Jesús pasó un día por Samaria. Esto está en Juan capítulo 4. Y había una mujer que llevaba una vasija y iba para el pozo. ¿Cuántos conocen la historia? Y cuando Jesús la vio, ¿sabe lo primero que Jesús le dijo? Dame de beber. Y usted pensará, ¿cómo Jesús le dijo a esta mujer, dame de beber, si más adelante la confrontó y le dijo, 5 maridos tienes, ninguno es tuyo? ¿No quiere decir que esa mujer estaba como en pecado? Esa mujer andaba en pecado. Esa mujer andaba vacía. Pero llevaba en la mano una vasija de honra, porque era la vasija que ella iba a poner frente de donde, frente de su casa. Y ella iba al río, al pozo, a buscar agua para llenar esa vasija. Y cuando ella ve a Jesús, le dice, tú me estás diciendo a mí que te dé esto, eres judío, tu madre no está hablando contigo. Y ahí él le expresa y le dice, yo tengo un agua que si yo te doy de beber del agua que yo tengo, tú no vas a tener sed jamás. No vas a tener sed jamás. Aunque aquella mujer samaritana, pecadora, era rechazada, ¿sabes lo que pasó? Jesús vio en ella una oportunidad para que ella fuera una vasija de honra. Y lo mismo nos ha pasado a ti y a mí. Amén. Jesús nos encontró en el camino. Yo no sé cómo te encontró a ti, yo sé cómo me encontró a mí, echa pedazos. Nos encontró mal el Señor, pero nos miró y dijo, tú vas a ser una vasija de honra. Y eso fue lo mismo que Él vio en esta mujer samaritana, aunque era una pecadora. Y sabe una cosa, Él la confrontó. Ella fue confrontada. Y le dijo, ciertamente tú eres un profeta, cuando le dijo a los maridos. Tú realmente eres un profeta. Y aquella mujer pudo haberse enojado con Jesús, agarrado la vasija y irse enojada. Así es alguna gente que llega a la iglesia. Hay gente que llega a la iglesia, escucha un mensaje que lo corta y agarra su vasija y sigue para ese.
De ella vamos a hablar, esa vasija vamos a hablar más adelante. Pero aquella mujer fue sabia, reconoció que él era un profeta, reconoció que era un salvador. Y cuando tuvo esa experiencia con Jesús, salió corriendo. ¿Y sabe qué? Esa mujer era una mujer evangelista. Trajo a muchos a los caminos del Señor por su testimonio, por su testimonio. Así que en esta noche el Señor nos examina a ver cómo está nuestra vasija, en qué condición está. ¿Le está dando de beber a alguien? ¿A quién le está dando de beber? ¿Cómo está esa agua? ¿Está limpia? ¿O la vasija está medio llenada? ¿O la vasija está rota? Vamos a ver, vamos a analizar. Vamos a la segunda vasija. Los segundos pasos que te voy a hablar son los pasos de misericordia. Y te voy a pedir que vayas conmigo a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Decimos tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu palabra, por tu misericordia. Porque tú eres bueno en todo tiempo. Sí, Señor. Porque tú eres el alfarero por excelencia, Señor, y tú estás trabajando con nosotros. Romanos 9:23, que Dios asigna por su nombre. Son vasos de honra, son vasos de honra. La diferencia de estos vasos era que los vasos de honra los tomaban, los llenaban y los llevaban a los lugares públicos. No estaban en las frente a las casas, sino que los sacaban a los lugares públicos para que la gente gratuitamente pudiera tomar de esa agua. Los ponían en lugares donde todo el mundo los podía ver. Ya estas vasijas no tenían intimidad, ya estaban expuestas. Amén. Esto me habla de gente que tiene llamamiento santo. Los pastores estamos expuestos, los líderes están expuestos, los ministros están expuestos. ¿Amén? Amén. Cuando la gente pasaba por el camino, tomaba esta agua. Los pasos de misericordia en la casa del Señor son aquellas personas que no viven en secreto. Son personas que Dios pone en los lugares públicos, en lugares difíciles, en trabajos con mucha presión, en ambientes fuertes, a la orilla del camino, hombres y mujeres que pasan situaciones de dolor, de conflicto en su familia, tienen que soportar el dolor, se rodean de confusión. Las vasijas de misericordia, la confusión está por ahí a cada rato. No entiendo qué está pasando, hello, Señor. Señor, ¿por qué me pusiste aquí? Señor, no quiero estar aquí. Señor, qué pueblo difícil, qué pueblo duro, qué gente dura. Y sabe una cosa, a los vasos de misericordia les rodea el mal. Les rodea el mal. Les rodea la gente mala. ¿Cuántos saben que hay gente mala? ¿Tengo que decir? Yo creía que no cuando comencé a pastorear. Yo era bendito. Yo era presa fácil. Yo quería ser mejor que Jesús. Pero el Señor me enseñó en el camino que hay gente mala. Y lo vamos a ver a través del mensaje. Gente mala. Entonces a la vasija de misericordia le toca darle agua a gente que, gente mala. Ese es el trabajo de la vasija de misericordia. Nos pone, escuche esto, nos pone para que mostremos misericordia aún cuando otros nos tratan mal. Nos pone para que nos paremos en la brecha y oremos por misericordia aún cuando ha habido gente que nos ha hecho mal. ¿Ven? Y todo esto es ¿para qué? Para el testimonio de la gloria del Señor. Entonces la vasija de misericordia tiene que tener la mirada ¿en quién? En Jesús. En Jesús. ¿Ven? Vamos a la tercera vasija. Vamos a hablar ahora del vaso escogido. Y vamos a hacer una reflexión de Hechos 9, de Saulo de Tarso. ¿Cuántos se acuerdan que Saulo era un perseguidor de cristianos, un asesino, un sinvergüenza, un orgulloso, un bandido, ¿verdad? Un terrible. Y
para ir a matar a los cristianos. Él iba con cartas, él iba con documentos legales. Dijo, aquí vengo de parte del enemigo con documentos legales a matar cuanto cristiano se me pare enfrente. Pero él estaba persiguiendo al Rey de Reyes, el Señor del Señor. Y Jesús le sale al encuentro a Saulo. Y todos sabemos que lo tumbó, la luz lo tumbó del caballo. Amén. Y la voz de Dios le habló. Y cuando Dios habla, todo cambia. Cuando Dios habla, todo cambia. Le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y lo tumbó del caballo. Y entonces Saulo comienza a hablar con Jesús. Y Saulo está 3 días ciego. 3 días. Y en esos 3 días Ananías está orando. Ananías, que es un vaso de honra, está orando. Y orando, el Señor le dice, mira, ve a la calle derecha, a casa de Judas, que hay uno allí que se llama Pablo, y le vas a ministrar y le vas a orar para que él recobre su vista. Y Ananías le dijo, Señor, ¿tú estás loco? ¿Cómo que le ministre a Saulo? Si eres un asesino de cristianos. Y Jesús le dice, él es un vaso escogido. Él es un vaso escogido. Aleluya. Él es un vaso que yo escogí para grandes cosas. ¿Sabe? El vaso escogido lo ponen, ¿saben dónde? En un lugar muy especial. Es un vaso que cuando el alfarero lo está formando, no tiene que pasar mucho trabajo con él. Es un barro que rapidito queda, rapidito lo mete en el horno. Y cuando el Señor ve ese vaso escogido, dice, contra que bien me quedó este vaso. Y en aquel tiempo los alfareros, cuando veían que pasaba eso con un vaso, lo escogían, le firmaban su nombre debajo, porque había quedado tan lindo, que ese alfarero quería que supiera que él había hecho ese vaso. Y le ponía el nombre y lo escondía. ¿Y sabe dónde ponían ese vaso especial? Lo ponían en un lugar oscuro. Lo ponían en el anonimato, donde nadie lo pudiera ver. Ahí escondidita estaba esa vasija tan linda, tan capacitada, con tantos dones, lista para ministrar, lista para alcanzar multitudes, pero lo escondía. Se quedaba allí escondido. El alfarero estaba esperando que viniera un comprador exigente. ¿Cuántos saben que hay compradores exigentes? Y que ese comprador exigente le dijera, bueno, dime, ¿qué tienes por ahí especial? Quiero una vasija, pero no cualquiera. Quiero una vasija escogida. Pero esa vasija, ¿dónde estaba el color? Escondida en la oscuridad. Y ahí podía estar un mes, podía estar 2 meses, 1 año, 2 años, 4 años, 5 años, 6 años, 10 años, 14 años, mucho tiempo, hasta que llegara ese comprador especial y la demandara. Vamos a ver qué pasó con Pablo, ¿verdad? ¿Qué pasó con él? Sabemos que Ananías fue, él estuvo ¿cuántos días ciego? 3. Y fue sanado por Ananías, pero ahí no arrancó el ministerio de Saulo de Tarso. Luego pasaron 3 años donde usted sabe que se fue Pablo al desierto. Pablo estuvo 3 años solo con el Señor en el desierto. En esos 3 años él recibió revelación, en esos 3 años el Señor le habló, el Señor hizo grandes cosas con él. 3 años. Y usted dirá, pues ya arrancó. No. ¿Sabes qué pasó después de esos 3 años en el desierto? Él regresó a Tarso, a su lugar de origen. Y él estuvo trabajando haciendo carpas. Haciendo carpas, ¿sabe por cuánto tiempo? Por 14 años. Oye, tú estás buena en matemáticas. Eso quiere decir que antes de que Pablo empezara a hacer sus predicaciones y todo lo que hizo, pasaron 17 años. Y nosotros queremos que en 6 meses, que en 1 año, que en 3 años, que en 5 años,
En 6 años. Así que yo llevo 14, estoy contenta por eso. Cuando yo estaba meditando, ella dijo, padre, voy por ahí. Voy llegando, yo voy por 14. Me queda menos. Tu hermano no te desalienta. Mi marido no te desalienta. ¿Ven? 17 años. 17 años estuvo él pasando por procesos. 17 años donde él moría y resucitaba. Moría y resucitaba. Donde Dios estaba trabajando con él intensamente. Hasta que llegó ¿quién? Bernabé. Bernabé le dijo, Señor, yo necesito un vaso escogido de honra. Un vaso escogido de honra y de misericordia. Que me ayude en el ministerio. Y pidió a Pablo. Y dijo, yo quiero a Pablo. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? Dios va a llegar a tiempo y te va a enviar a alguien a tiempo que va a decir, yo creo en tu ministerio. Amén. Yo apoyo tu ministerio, yo invierto en tu ministerio. Todo lo que yo tengo te lo doy para tu ministerio. Amén. Eso me pasó hace 2 meses. Llegó un Jacob. Viene una profeta a la casa y me dice, voy a enviar a un Jacob. No, mentira, yo estaba en un evento de mujeres antes de eso. La profeta Linet Rivera, una mujer poderosa de Dios. Y yo estoy ahí en el evento de mujeres batallando con una situación pero infernal. Infernal. El año pasado. Era infernal la situación. Y esta mujer me dice, el Señor te va a enviar un Jacob que va a mover la piedra para que tu ministerio crezca. Yo, ok. Luego le invito a predicar y me habla de Jacob. Trabajo de Jacob. Y luego de eso, visitar la iglesia y tuvimos el primer retiro con el doctor Henry Álvarez, que también tuve la oportunidad de traerlo aquí. ¿Por qué? Porque él es parte, lo que es mío, es de mis hijos. Y él es parte de la bendición que Dios va a traer a nuestras iglesias, a nuestros ministerios. Amén. Gloria al Señor. Porque cuando es el tiempo de Dios, Él te va a enviar la ayuda. Amén. Y el enemigo se va a revoltar. Pero lo que Dios habló, nos tenemos que enfocar en qué? En lo que Dios habló. En lo que Dios ha hablado. Amén. Entonces llegó Bernabé y comienza el ministerio de Pablo. Pablo, una vasija escogida. ¿Quiénes son esas vasijas escogidas dentro de la casa del Señor? Son hombres y mujeres en la casa de Dios que han sido llamadas y saben que van a servirle. Saben porque tienen quizás una palabra profética o tienen un deseo en su corazón de servir a Dios. Pero son gente que saben esperar. Saben esperar. Pareciera que están en el anonimato, pareciera que no pasa nada, pareciera que Dios se olvidó de la palabra profética, pero están ahí en la oscuridad esperando. Dios, pero tú confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Aunque estemos en la oscuridad, aunque estemos en tinieblas, aunque estemos en el proceso fuerte, ¿dónde tiene que estar nuestra confianza? En Jehová, en Dios. Sabemos que cualquiera nos puede fallar, ¿verdad? Cualquiera nos puede fallar, pero Dios no nos va a fallar. Él es fiel para cumplir su palabra. Amén. Cuarto vaso, los vasos limpios. Saben que por el mucho uso de estos vasos de honra, estos vasos se desgastaban. Y lo primero que se les desgastaba era la boca del vaso y los mangos, ¿verdad? Las asas se les desgastaban, se les rompían, ¿verdad? Y estos vasos limpios, estos vasos, ¿verdad?, que eran limpios, eran vasos de honra que por el mucho uso se fueron desgastando. Y lo que hacían los dueños de las casas era que lo apartaban y los dejaban dentro de la casa y allí ponían semillas, granos, harina, que era lo que llevaban al templo como diezmo, porque en aquel tiempo eran los diezmos que se llevaban. Se llevaba harina, se llevaban granos, ¿verdad? Ellos cogían las casas y llevaban esto al templo. Y en el templo lo que hacían era que después que vaciaban el contenido, las dejaban aparte, ¿verdad? Las dejaban aparte. Pero ellos cogían esas vasijas y las recogían todas y las llevaban a casa del alfarero, para ver si el alfarero las podía arreglar, para ver si el alfarero las podía reparar. ¿Ven? Esas vasijas eran limpias, pero estaban rotas. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasaba
con esas vasijas. Ahora vamos a hablar de los vasos quebrantados. Esas vasijas, para poder ser restauradas, tenían que ser vasijas quebrantadas, ¿verdad? Y estos eran los pasos que el alfarero utilizaba para reparar esta vasija. Lo primero que el alfarero hacía era que vaciaba la vasija. Esto habla, espiritualmente comparando esta vasija con nosotros, tiene que ver con el pasado. El pasado, nosotros tenemos que vaciar del pasado para que el Señor pueda restaurar nuestra vida, restaurar nuestra vasija. Muchos de nosotros llegamos al Señor con nuestra vasija rota, desbaratada, hecha pedazos. Lo primero es vaciarnos del pasado, olvidarte de lo que quedó atrás. ¿Ven? Para que el Espíritu Santo te llene, tú y yo nos tenemos que vaciar. Que vaciar. Ahorita cuando Héctor Alfredo comenzó a ministrar, Héctor Barón dijo: Señor, te entregamos toda carga, te entregamos toda preocupación, nos vaciamos para que entonces el Espíritu Santo pueda venir y llenarnos y fortalecernos, amén, y entrar a las áreas que Él tiene que entrar a sanar, amén. Y ese era el primer paso que utilizaba el alfarero, vaciaba las vasijas. El segundo paso de la restauración era que el alfarero tomaba una lija con un cepillo y empezaba a lijar las vasijas por fuera y por dentro. Por fuera y por dentro con el cepillo. Esto me habla de quebrantamiento, esto me habla de humillación. Cuando tú y yo vamos al Señor humillados, Él puede pasarnos el cepillo. Señor, fallé aquí, Señor, estoy mal aquí en esta área. Él pasa ese cepillo. A veces Él nos da una palabra, es como un raspón. Esa palabra es para mí, estoy mal en esto, Señor. Pero no nos quedamos de pie diciendo estamos mal en esto, sino que tenemos que postrarnos y decir: Señor, estoy mal en esto, y que nos duela. Porque hay un verdadero quebrantamiento cuando lo que tú estás declarando te duele. Cuando tú sabes que lo hiciste mal, que le fallaste al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces Él viene con el cepillo y te limpia, porque un corazón contrito y humillado jamás el Señor lo va a rechazar. Pero tenemos que reconocer que somos pecadores, que a veces cometemos errores, que a veces con buenas intenciones fallamos, queriendo hacerlo bien, estamos lejos de lo que Él quiere que hagamos. Entonces tenemos que humillarnos. Lo tercero que hacía ese alfarero, mira qué interesante, para poder restaurar esa vasija, él tenía que tomar más barro, porque había unas partes que se habían perdido. Te dije que perdieron las asas, los brazos, y la boca estaba deformada, estaba rota. El alfarero hacía esto: iba a un lugar, iba y buscaba sanguijuelas. ¿Cuántos saben lo que son sanguijuelas? Son estos animales que se le pegan a las reses y le chupan ¿qué? La sangre. El alfarero venía y buscaba esas sanguijuelas y las molía. Es desagradable, ¿verdad? Las molía y mezclaba ese barro con la sangre, porque al pegarla a la vasija que ya estaba hecha, la sangre provocaba que se pegara mejor. Y esto es tipo y figura de la sangre de Jesucristo. Esa sangre es la que ha provocado que el velo se haya rasgado, que nosotros podamos tener entrada al cielo y que podamos ser restaurados. El alfarero tomaba todo esto y lo ponía, y entonces podía pegar y podía restaurar esa vasija que estaba rota, que estaba deformada. Aleluya, aleluya. Lo cuarto que hacía este alfarero, ya la había vaciado, la había cepillado, había aplastado la sanguijuela, tenía una mezcla nueva de barro, la ponía otra vez en la rueda. ¿Cuántos saben que para poder restaurar hay que poner la rueda? La ponía en la rueda, otra vez, le pegaba los pedacitos, le hacía, y el cuarto proceso era que la ponía en el horno, la ponía en el fuego. El horno es la prueba que nos demuestra cuán resistentes estamos. Cuando estamos en el fuego, nuestra fe es que probada. El Señor lo que nos está probando a nosotros mismos, para que nosotros mismos entendamos dónde estamos parados y cómo estamos espiritualmente hablando. Y muchos
si ya yo pasé por esto una vez, de nuevo en el hospital, de nuevo con los nenes enfermos, de nuevo con situaciones económicas, de nuevo con situaciones con personas. Pero si ya yo he pasado la salsa del Guayacán, yo he pasado la salsa del otra vez el Señor nos mete en el horno de fuego. Él trabaja un tiempo con nosotros y vuelve y nos mete en el horno de fuego para hacernos resistentes. Amén. Tan resistentes que se supone que yo no esté aquí predicándoles hoy. Resistentes. ¿Sabe? Cuando el enemigo trata de empujarte, hazte resistente. Dice la palabra, resistir al diablo y de vosotros saldrá corriendo. Mira, no te salgas del horno. No te salgas del horno. Esa prueba, esa leve tribulación va a pasar. Pero si ya han pasado otras situaciones y Dios se ha glorificado, ¿por qué ahora tiene que ser diferente con eso que está pasando hoy? Si ayer Él se glorificó, antes de ayer también se glorificó y hoy también se va a glorificar. Hoy también. Amén. Hoy también. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que nos va a vaciar. Vacíate. Tu pasado es un cheque cancelado. Cuando el enemigo te recuerde tu pasado, recuérdale su futuro, el lago de fuego. Tú no tienes pasado, tú tienes un destino profético de cielo. Amén. Amén. Tienes un hoy. Y todas las cosas que pasaron obrarán para bien. Amén. Todas. Amén. Aún los errores, Amén. aún el pecado que caminamos un tiempo, va a obrar para bien. Porque vamos a poder identificar uno que está en la condición que tú y yo estábamos. Y con misericordia le vamos a decir, ven que Cristo te ama. Y Cristo te puede limpiar. Y Cristo te puede restaurar. Amén. Aleluya. 6. Vaso de deshonra. Vaso de deshonra. Estos vasos son los vasos viles que leímos ahorita en la palabra en 2 de Timoteo. Vasos viles. Estos vasos son vasos que el Señor lo tenía en las casas para desperdicio. ¿Cuántos saben que en la casa siempre tiene que haber un zafacón? Damos un zafacón. Mira que mucha basura acumulamos, ¿verdad? Yo no tengo una bolsa así, pero creo que no somos dos. ¿Qué es esto? Lo que hay son 2 personas y todos los días este zafacón hay que llevarlo allá abajo. Okay. Pues en las casas había vasijas, ¿verdad? Que ellos utilizaban como vasos de deshonra, donde allí se ponía todos los desperdicios, toda la basura, todo lo que se recogía que no servía lo ponían allí, ¿verdad? Pero diariamente ellos tenían que tomar estas vasijas y que vaciarlas, porque si no las vaciaban se fermentaba la basura. Cuando saben que se hundió más en la basura, yo la tengo en la cocina en zafacón y todos los días tengo que sacarla porque si no apesta. La comida se descompone, ¿verdad? Ellos tenían que vaciarla. Estos vasos de deshonra son tipo y figura de lo que tú y yo tenemos que escuchar todos los días en el mundo. Usted escucha chisme, usted escucha malas noticias, gente que no tiene fe, cosas feas de pecado, bla bla bla. Usted sabe todo lo feo que hay en el mundo, porque vivimos en este mundo, no estamos en una bola de aire. Ojalá pudiéramos estar en una burbuja, ojalá pudiéramos estar aquí y vivir en la iglesia y no tener que salir de ella adorando al Rey las 24/7. Amén. No tuvimos 3 días de retiro, no queríamos irnos, ¿verdad, Carmen? No queríamos irnos de allí. 3 días de gloria, de presencia, donde todo lo que se está escuchando es palabra, alabanza. Pero lamentablemente usted y yo tenemos que salir. Usted y yo vemos noticias, vemos anuncios de televisión, vemos Facebook, y muchas cosas que hablan en el Facebook de la gente, ¿verdad? Chisme, gente tirándose, a un ministro tirándose unos a los otros. ¿Qué feo eso? Gente de Dios con sarcasmo. Y eso es basura. Nosotros todos los días tenemos que vaciarnos. Porque si no nos vaciamos, nos vamos a convertir en vasos de deshonra. Y los vasos de deshonra, ¿sabes qué? Un vaso que está descompuesto se llena de moscas. Y mosca es tipo y figura de Belcebú. Y Belcebú no es otro de Satanás, padre de toda mentira. Y cuando una vasija está llena de basura, se amarga, no tiene gozo, no tiene alegría. Y son gente que están amargados, que aunque le creen a Dios,
están tan negativos. Lo primero que abre la boca es para hablar de algo negativo. No se puede, no hay, no puede, no son. Estos tipos y figuras de personas que el Señor los saca de una vida de pecado terrible, los trae a la iglesia, están por un tiempo bien, pero vuelven y caen en el mismo pecado y se apartan del Señor y pierden la salvación. Porque todo aquel que se aparte del Señor y se vuelva a su vómito y se vuelva al pecado, pierde la salvación. La salvación es algo que se puede perder, ¿verdad? El alfarero que hacía, trataba una y otra vez. Ustedes ven gente que sale de la iglesia y entra, y sale, y entra, y sale, y entra, hasta que en un momento dado se acabó. Ustedes lo ven más. Ok, en el tiempo antiguo, este alfarero trataba de reparar esta vasija, y cuando ya esta vasija se volvía y se rompía una y otra vez, no le quedaban opciones al alfarero. En Jerusalén había una colina que los alfareros lanzaban los vasos de ira, y allí en ese campo los leprosos venían y cogían pedacitos de esa vasija y se arrancaban. Para eso servían esas vasijas de ira. Vamos a ir a Mateo capítulo 27, 7 al 10, estoy casi terminando. Un mensaje un poquito largo porque tiene muchas cosas que explicar, pero quería compartirlo con ustedes, estoy casi terminando. Mateo 27. Mateo capítulo 27, del verso 7 al 10. ¿Cuántos se acuerdan de Judas? Judas vendió a Jesús, y sabemos que lo hizo, que compró esa muerte de Jesús por 30 monedas de plata. Y esas monedas, cuando Jesús se fue a ahorcar, ¿qué hizo? Las lanzó. Y los sacerdotes tomaron esas monedas y dijeron: estas monedas no las podemos utilizar en el templo, están manchadas con sangre. Y miren lo que dice la palabra. Y después de consultar, compraron con esas 30 monedas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó Jesús, como me ordenó el Señor. Allí, en ese campo, fue donde lanzaron el cuerpo de Judas, porque él se convirtió en un vaso de ira. No se dejó restaurar, no se dejó formar. Amén. Dios nos puede formar nuevamente. No importa la condición que tú y yo podamos tener. Y sabemos que pasamos por diferentes etapas en nuestra vida. En nuestro caminar de fe pasamos muchos procesos, pasamos muchas situaciones. Amén. Hay veces que estamos bien chévere, estamos bien encendidos, vamos para allá, vamos. Pero hay momentos donde estamos golpeados, donde realmente necesitamos meternos en esa mesa, que el Señor vuelva y nos haga de nuevo y nos restaure y nos dé una nueva visión de lo que Él quiere hacer con nosotros, hasta dónde Él nos quiere llevar. Amén. Así que por encima del dolor, por encima de la confusión, por encima de cualquier cosa que podamos estar pasando, nunca nos olvidemos que Dios nos escogió para ser un vaso de honra en la casa del Señor. Amén. Para eso fuimos escogidos. Nos fuimos escogidos para ser vasos de ira, ni vasos limpios, donde todo el tiempo estemos ahí cargando basura. No. Cuídate. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Amén. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de humana a la vida. Hasta aquí el mensaje que el Señor traía para cada uno de ustedes esta noche. Vamos a ponernos en pie. Gracias, Señor. Gloria al Rey. Gloria al Rey.
primero que nada te queremos dar gracias por tu sangre. Amén. Esa sangre que nos limpia, esa sangre que nos restaura, esa sangre que nos ha dado vida espiritual. Amado Jesús, gracias por tu sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Gracias por tomar nuestro lugar, porque era un lugar el cual nos correspondía a nosotros por causa del pecado. Pero tú voluntariamente fuiste a la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Señor, algunos de los que están aquí en esta noche no desconozco. No sé el proceso por el cual puedan estar pasando, pero en esta noche tú les has hablado. En esta noche tú les has dicho que les amas y que tú eres ese alfarero cuidadoso por excelencia que está dándonos forma. Amado Rey, te damos gracias porque aún cuando entremos al horno, allí tú estarás con nosotros. Amén. Cuando Daniel entró al horno y cuando aquellos 3 jóvenes entraron al horno, había una cuarta persona allí con ellos y eras tú. Y aunque nosotros pasemos por cualquier horno, llámese como se llame, llámese enfermedad, llámese persecución, llámese escasez, cualquier horno, allí tú vas a estar con nosotros, Señor, ayudándonos, sosteniéndonos, hasta darnos la forma que tú soñaste que nos daría. Amén. Señor, gracias porque somos más que vencedores. Sí, Señor, en esta noche te decimos, no nos vamos a salir de la mesa. Amén. No nos vamos a salir de la mesa, Jesús. Jehová cumple tu propósito en mí. Jehová cumple tu destino profético en cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. A ti te damos toda la gloria. A ti te damos toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y gracias, Padre Santo. Un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Aleluya, gracias Señor. Gracias Señor, aleluya. Amén.